Bendiciones a todos. Cápsula de la Carta a los Romanos, capítulo 3, versos 7 al 8. La gracia no es una carta abierta para pecar. El predicador y novelista John Bunyan dijo estas palabras: un cristiano debería tener dos libros en la vida, uno para escribir todos sus pecados y el otro para escribir todas las misericordias de Dios día con día. El apóstol Pablo habla en el versículo 7 y 8, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, hagamos males para que vengan bienes. Vemos que después de haber imputado injusticia a Dios, la cual es mentira, lo vimos la vez pasada, los opositores de Pablo pasan a poder pervertir la doctrina de la salvación que Pablo estaba enseñando. Ellos atribuían a Pablo que Pablo estaba enseñando que si pecamos y pecamos, la gracia iba a abundar, lo cual Pablo contradijo claramente, tanto en el capítulo 5, en el capítulo 6 de Romanos y en el capítulo 3. Dice Romanos capítulo 6, verso 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es evidente que el apóstol no estaba enseñando lo que sus opositores decían. Sin duda la salvación la obtenemos por gracia, pero la gracia no es una carta abierta para pecar ni una licencia para pecar. Tenemos una responsabilidad como cristianos. Tú que has escuchado el mensaje de Dios o tú que te has alejado de Dios, tú tienes que saber que hay una responsabilidad que Dios ha imputado en nosotros. El escritor de Hebreos en el capítulo 10, verso 26 al 39 lo dice: advertencias al que peca deliberadamente, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia de los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Quienes sostengan entonces que la gracia abunda pecando y pecando, tendremos una retribución de espanto. Nosotros debemos de saber que hay una responsabilidad que tenemos al recibir el mensaje de la cruz. Nadie puede burlarse de Dios. Todos recibiremos de acuerdo a nuestros frutos. De acuerdo a nuestros frutos seremos recompensados o condenados. Nadie de nosotros está libre de pecado, pero el cristiano que haga caso omiso al sacrificio de Jesús tendrá una retribución de espanto. Pisotear la sangre de Jesús es una sentencia de castigo para la humanidad. Y vaya si la humanidad no se ha cansado de burlarse del sacrificio de Dios, se ha cansado de avergonzar el sacrificio de Jesús. Sin embargo, debemos de saber que Dios dará retribución a la humanidad de acuerdo a la poca estima que le ha tenido a su sacrificio. El hombre se ha alejado de Dios. Aquellos que un día estuvimos en Dios nos hemos alejado. Y dice en la lectura que tuvimos que no vamos a agradar al alma de Dios si retrocedemos. Así que si tú has caído, si tú te has alejado, es momento de volver, porque Dios anhela darte de su gracia, de su amor, ese favor inmerecido, pero que también debemos de saber que tenemos una responsabilidad como hijos de Dios.
Es oportuno entonces estar en paz con Dios, y es oportuno, porque esta circunstancia que hoy vivimos, ¿sería injusto Dios en retribuirnos de acuerdo a la poca estima que le hemos tenido? Pensemos, ¿realmente el ser humano merece lo que hoy está viviendo? Porque ha tenido en menos a Dios, se ha burlado de Dios, se ha alejado de Dios. ¿Será injusto Dios en retribuirle a la humanidad dicha situación? ¿Por qué Dios permite dicha situación si Él es amor? Pero como buen padre también corrige. Y si nosotros no hemos entendido el mensaje que Dios está dando a través de esta situación, es peligroso, porque Dios está llamando nuestra atención a través de estas circunstancias que hoy vivimos. Romanos capítulo 5, verso 3 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3 dice: y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. No nos equivoquemos, esto que hoy vivimos está produciendo en el Hijo de Dios paciencia. Y si tú estás escuchando el mensaje por primera vez, debes de saber que Dios te sigue amando eternamente, nos sigue amando eternamente. Él no nos ha descuidado por ningún momento. Tal vez esto haga nublar tu vista, pero ven a Él. Tú como hijo de Dios debes de saber que Dios está a cargo de todas las circunstancias. Y tú que estás escuchando por primera vez debes de saber que Dios tiene el control. Tiene control de tu vida, de tu familia. Pero hay necesidad de estar en paz para con Dios. Y estar en paz para con Dios es reconocer que estamos en una dirección equivocada y debemos darle un giro y cambiar nuestra manera de vivir. Tú debes de analizar tu vida desde la perspectiva de tu familia. ¿A quién le debes de pedir perdón? ¿A quién le debes de pedir estemos en paz, dejemos las cosas así? O tú debes de pedirle perdón a tus familiares, a tus amigos, a ti mismo. Vaya, si no debemos de pedirnos perdón a nosotros mismos en las situaciones que nos hemos metido, en aquellas cosas que dijimos, en aquellas cosas que hemos hecho. Realmente el hombre necesita estar en paz con Dios, y este es el momento. El escritor de la primera carta, Juan capítulo 2, verso 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces podemos decir, pero si yo peco, sí, pero tienes una responsabilidad. Si tú pecas, tienes un abogado para con Dios, Jesucristo el justo. Pero debemos de asumir nuestra responsabilidad de vivir día con día como Dios quiere. Si por algún momento nosotros nos alejamos de Dios, es momento de ver. Esta circunstancia lo único que está permitiendo es que aquel hijo que un día se alejó, regrese. Y aquel que por primera vez escucha el mensaje de Dios, venga a Él. Esa es. Por eso es que Dios está llamando nuestra atención. Vengamos a Él. Dios puede cambiar tu situación. Dios puede cambiar tu vida, hacerte un hombre nuevo, hacerte una mujer nueva. Pero necesita que tú te arrepientas y vengas a Él. Si tus pecados son rojos como el carmesí, ven a Él, que yo te haré limpio. David lo decía: purifícame, límpiame con hisopo y seré limpio. Dios hoy te está dando una invitación de amor. Solo necesita que tú la recibas, que nosotros la recibamos. La humanidad hoy necesita más que nunca abrazar el mensaje de Dios y abrazar el amor de Dios. Así que nosotros debemos hoy aceptar que Dios anhela que vengamos a Él. Y esa es la invitación que Dios te hace. Ven a Él, ven a Él. Y recuerde que Dios siempre nos está escuchando. Dios los bendiga.